Bueno, colegas, entonces empezamos, ¿ya? Em, Les decía que esta autora da los diferentes aspectos para poder entender por qué es importante el tema de aplicar el juego corporativo, ¿ya? Sigue habiendo micrófonos, coleguitas, por favor. Bueno, a ver. Sí. Está grabando la reunión. Su micrófono está encendido, coleguita, por favor. Le pido muy respetuosamente que todos apaguen. Es que micrófonos abiertos hacen mucho ruido y no comprenden muy bien lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces decía, esta autora plantea los siguientes puntos que son relativamente conocidos por todos nosotros y que también son base de muchas leyes o reglamentos que tenemos dentro de la ley de los 70. Lo primero dice que un juego cooperativo bien realizado siempre va a tender a eliminar la competencia. Por lo tanto, lo que decía ayer, ¿no? No podemos nosotros planificar juegos en el tema pedagógico y más en primaria, en el sentido de que haya ganadores y perdedores, ¿no? Porque hemos visto que el juego, si bien puede fomentar la autoestima, también puede bloquear emocionalmente a los niños y niñas. Entonces, un juego cooperativo es sí o sí, no tiene competencia. Por lo tanto, no hay ganadores, no hay ni perdedores. El otro objetivo es muy importante, que se fortalece la colectividad. Por lo tanto, colega Sofía, por favor, su micrófono le voy a pedir que vaya apagando, ¿ya? Por favor. Y todos los coleguitas que verifiquen que su micrófono esté cerrado. No solamente porque entorpece el taller, sino que a veces se escucha cosas que no deberíamos escuchar, ¿no? Muy amables. Entonces continuamos. El objetivo holístico, entonces, que es muy importante, ¿no? La parte holística que dice y también colectiva, porque la meta que se persigue, pues no es ganar. Entonces, al no tener un objetivo único, individualizado de ganar, entonces todo el grupo se compromete a conseguir las estrategias, las situaciones para poder conseguir el resultado del problema o la solución del problema que se plantea. También algo muy importante, es muy inclusivo porque favorece, pues, ¿no? El desarrollo de capacidades, no solamente de aquellos que son capaces de hacer algo, sino de aquellos que están en proceso de fortalecer una aptitud, ¿no? A veces aquí dice hasta algo más, ¿no? Limitaciones, aquí dice, se ven excluidos, ¿no? A veces se autoexcluyen, a veces dicen, no quiero participar porque no puedo saltar, se burlan de mí cuando hablo, o tartamudeo, etcétera. Pero cuando es un juego cooperativo y al no haber esa obligación, esa presión de ganar, por lo tanto es mucho más fácil la inclusión, ¿no? Yo recuerdo, y ustedes recordarán seguramente, que antes, por ejemplo, cuando en las clases de educación física teníamos que jugar un partido, nos hacían formar y nos escogían, ¿no? Y a veces nos quedábamos siempre al final aquellos que teníamos algunas limitaciones, los que no sabíamos jugar bien el fútbol, o éramos gorditos, o éramos de baja estatura. Por lo tanto, se fortalecía en ese entonces la exclusión. Inclusive se daba pie a cierto bullying, ¿no? A ciertos apodos, y el que se quedaba sin jugar sentado en la grada, pues se sentía excluido y seguramente tuvo factores para que nunca más le gusten los deportes, por ejemplo. Mientras que el juego cooperativo tiende a eliminar estas limitaciones, estas exclusiones que se hacen dentro del aula, a veces no con mala fe por parte del maestro o por parte de los compañeros, pero que sí se da. Entonces el juego cooperativo, el juego que usted debe planificar en el aula, sí o sí tiene que incluir, ¿no? Tiene que incluir parámetros. Como decía ayer también, ¿no? El trabajo grupal no solamente es que juntarlo en cuatro o en cinco, sino tratar de hacer una evaluación, un desarrollo de problemas donde haya diferentes formas de que los otros participen, ¿no? Ya sea matemáticamente, ya sea con dibujos, haciendo gráficos, los papelógrafos, etcétera. Entonces, toda actividad lúdica tiene que estar sí o sí caracterizada por esta situación. También dice que el juego cooperativo
tiende pues no a fortalecer la creatividad evidentemente y es algo humanizado, es algo más humano porque no hay opresiones. Cuando fallas, se puede reflexionar, debatir, porque no hay la presión del ganar, como les decía. No hay por tu culpa no salimos campeones, por tu culpa perdimos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la crítica, el rechazo van a segundo plano y se vuelve más humano, más tolerante el trato, que también una de las bases de la ley educativa, ¿no? De la cuestión de los valores sociocomunitarios. También dice que genera situaciones que fomentan el trabajo en grupo. Por lo tanto, esta parte que habíamos hablado de la inclusión, al ser incluidos, pues no hay una obligación, sino hay un compromiso para poder cooperar. Si el ambiente se torna cálido, agradable, no va a haber necesidad de obligar, sino que se van a organizar de tal manera que practiquen mucho la solidaridad. También es muy importante, dice, que los juegos tengan interacción y la cooperación, ¿no? Cuando damos un problema y damos un intento de solución, ellos van a buscar estrategias y entre ellos van a escoger la mejor solución. Y no solamente la solución, si el maestro dice, a ver, ¿quién va a explicar cómo encontrar un resultado? Ellos van a tener que debatir quién puede ser capaz de representarlos. Por lo tanto, en democracia, con tolerancia, va a haber una interacción, no va a haber una decisión solitaria como pasa en el grupo de cinco, ¿no? Yo nomás trabajé, profesor, mi nombre nomás, o yo hice todo. No hay esa situación individual. Por lo tanto, el juego cooperativo dice que debe tener sí o sí estas características para que se considere como estrategia pedagógica. Dentro de hay varias frases en esa diapositiva, tal vez sería bueno que lo vayan leyendo también a modo de paso. Yo quise sacar solamente de este autor que es Tesi Orlich, que en su libro Libres para Cooperar, Libres para Crear, dice, mire, dice que estos juegos cooperativos pues son mágicos. ¿Y por qué es mágico en la edad del niño? Porque gira, se organiza, se concentra sobre la base no de presiones, de reglas, sino de libertades. Cuando un niño está en libertad, sí o sí va a actuar naturalmente, ¿no? Inocentemente, sin mucha malicia. Por lo tanto, cuando no hay una obligación de ganar, cuando no existe esa presión de que vamos a ser ganadores o perdedores, entonces surge, dice, la cooperación. Y lo más importante, esta cooperación está en base a los buenos sentimientos y al apoyo mutuo. Y si usted se fija y lo transcribe a las palabras que dice el 070, pues es uno de los objetivos de la educación primaria, ¿no? Poder desarrollar no solamente conocimiento, sino fortalecer los valores sociocomunitarios. Entonces, es importante, ¿no? Siempre hay respaldo de otros autores, lo que la autora está tratando de demostrarnos. Ahora, ¿por qué hablamos de libertades? ¿Qué libertades es la que plantea esta autora? Ella dice que el juego cooperativo nos hace libres para poder competir, ¿no? En la palabra competir, si bien aquí está dado en sentido de algo positivo, tenemos nosotros que aceptar que no importa en estos juegos la parte del ganador. Si no, esto tampoco quiere decir que vamos a formar personas que acepten fácilmente una derrota. No, aquí dice que más importante que todo es que el niño aprenda a aceptar el éxito competitivo. Vale decir que si bien puede admirar las capacidades de otros niños, también pueda admirar las suyas y sobre todo conocer, ¿no?, sus fortalezas, pero también sus limitaciones, porque a partir de eso el maestro, el padre de familia y el mismo niño va a trabajar para fortalecerlas. No, pero en todo caso hay que remarcar muy bien esto, que hay diferentes tipos de educación en la competitividad como les manifestaba, ¿no? Hay padres que obligan a los niños a sacar 100, se molestan, los castigan cuando sacan bajas notas. Entonces el niño muchas veces por la presión no siempre es honesto, muchas veces trata de engañar o trata de justificar alguna cosa, reclama las notas, etcétera, porque está implantado en su personalidad la necesidad de poder ganar.
Y con esto no solamente va a destruirse a sí mismo, sino aquí también dice que puede destruir a otras personas, ¿no? Con este dibujito, ¿no? Está ganando el ajedrez y no se comporta como un ganador correcto, sino que esa es la burla, etcétera. Por lo tanto, puede causar serios bloqueos emocionales tanto a la persona o también a la familia de los niños. Entonces, ¿qué provoca en esto en el niño? Angustia, depresión, agresividad, abandono, ya no quiere participar en las actividades, tiene miedo, les colocan apodos, etcétera. Pero entonces nosotros tenemos que caracterizar en los juegos que todos son libres para competir, pero esa competencia con un objetivo común, no destructivo, que los niños aprendan a ganar, pero también que aprendan a perder. En ese sentido es muy importante el andamiaje que tienen que hacer los profesores, ¿no? Nuevamente pongo en tela de juicio para que ustedes analicen los campeonatos de ajedrez, ¿no?, que tenemos. No hay un apoyo un psicológico, un apoyo emocional a los niños que están compitiendo en estos torneos, ¿no? Entonces estamos solamente sacando ganadores y perdedores. No estamos trabajando en esta capacidad que el niño tenga la confianza, tenga la libertad de competir las veces que sea necesario en las diferentes actividades que podemos hacer. Licenciada Cintia, por favor, su micrófono está abierto. Licenciada Cintia, por favor, Cintia Choque, por favor, le pido. ¿Qué otra libertad? Libres para crear. Hemos hablado de la parte real y la parte imaginaria, ¿no?, que provoca el juego. En este gráfico se puede ver, ¿no?, que un simple cartón se puede convertir en un gran barco. Los niños tienen la capacidad de poder enlazar lo abstracto con lo real. Y aquí dice algo muy importante. Los juegos en las culturas grandes ha sido más importante para que los pueblos desarrollen su pensamiento creativo, ¿no? Por lo tanto, las educaciones que son en punta de lanza en la actualidad no tienen aulas pasivas, ¿no? No tienen tareas estáticas, no tienen reglas rígidas, no tienen procesos marcados por el maestro, sino que tienen la libertad de poder jugar y mediante eso poder crear, que es lo más importante. Licenciada Marta Tosico, por favor, su micrófono, le pido. Licenciada Ana Manu, por favor. Ya. Entonces continuamos. Muy, muy amable, ¿ya? Mil disculpas. Otra libertad que provoca el juego cooperativo, la exclusión, ¿no? Los juegos que son, dice, verdaderamente cooperativos, no van a dividir a los jugadores en ganadores y perdedores. Tenemos que siempre planificar que el juego que implementamos en nuestra aula de matemático, en cualquier área, tenga el fin último de conseguir un objetivo común, donde el curso sienta que ha alcanzado el objetivo o que el curso sienta que no lo ha alcanzado, pero que tenga la fortaleza de poder rediseñar, reorganizar, planificar nuevamente estrategias para alcanzar el objetivo que se da en el juego. Seguramente aquí hay que tener mucha paciencia en esta parte porque los procesos pueden ser largos relativamente hasta conseguir esa conjunción que se quiere con el juego cooperativo, pero una vez que lo haya alcanzado, los demás juegos van a ser característica del curso, ¿no? De que todos se puedan organizar y lo más importante, que conozcan, que se conozcan entre ellos, quién habla mejor, quién dibuja mejor, quién plantea los problemas mejor. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil en próximos juegos organizarse y lo más importante, tener funciones que los haga sentir útiles dentro del grupo. Libres para elegir, ¿no? Una experiencia temprana, dice lo más, eso es para nosotros, ¿no? De primaria. Temprana, ¿por qué? Porque desde niños hay que trabajar esto. Si no se trabaja esto desde niños, ellos van a crecer siempre con el afán de ser ganadores y no perdedores. Y para ser ganadores pueden ser muchas veces deshonestos o no, o pueden causar muchos problemas porque tienen la obligación social de ser ganadores. Pero si desde primaria se toma esta estrategia de enseñarles que la cooperación, la creatividad y lo más importante, la elección de cómo y
cómo, con quiénes participar, va a ser más fácil que los niños estén felices, ¿no? Estén sanos, compitan sanamente, que se alegren si hay un ganador y que puedan reflexionar, ver su interior y conocer sus limitaciones y qué hacer para poder vencer esas limitaciones, ¿no? Si usted ve los objetivos holísticos, siempre va a estar planteados los dos, ¿no? Poder reconocer las fortalezas y poder también conocer las limitaciones. Entonces, es el trabajo de ahora que está tratando de explicar esta autora y también el ministerio, que es muy importante que desde niños ya tengamos esta capacidad de poder enseñar sana competición. Evidentemente, si hay esto, ya no habrá agresión, pues no. Dice este libro, según estudios, que las sociedades pacíficas que se notan en las aulas, en las escuelas, que están libres de agresión, son aquellas que participan, ¿no? O plantean estrategias cooperativas, trabajos en grupo, donde no exista la presión de mejor alumno, peor alumno, ganador o perdedor, ¿no? Sino que planteen objetivos comunes y que los que pueden más ayuden a los que no pueden para alcanzar también objetivos, pero todos juntos. Entonces va a ser muy importante estas situaciones que plantea la autora. Ahora, ahí acaba prácticamente las diapositivas que tiene la autora, pero yo también quise poner algunos puntos claves a modo de resumen para que lo puedan tomar en cuenta también ustedes para su examen de ascenso, ¿no? Los puntos claves sobre los juegos cooperativos lo he dividido en varios aspectos y el primero es el siguiente. ¿Cuáles son las características para que podamos recordar algunos conceptos importantes? Un juego cooperativo sí o sí se va a basar en la colaboración entre participantes, ¿no? Entonces, para eso, para alcanzar la colaboración entre participantes, el maestro tiene que diseñar los juegos, las evaluaciones, las estrategias con diferentes puntos de participación, ¿no? De dibujo, de planificación, de ciertas competencias que tienen algunos estudiantes exclusivamente, etcétera. Pero si usted plantea solamente, hagamos un juego para aprender a sumar, es evidentemente los que ya dominan esa operación son los que van a ganar siempre. Por lo tanto, no va a haber colaboración. Vamos a seguir teniendo ganadores o quienes saben más y quienes saben menos. Entonces, la estrategia colaborativa, juego cooperativo, sí o sí tiene que tener entre sus reglas, entre sus estrategias, cosas que garanticen que todos participen con lo que saben, con lo que pueden hacer, con sus aptitudes, con sus propias fortalezas. Y lo más importante, si usted hace eso, al final tienen que alcanzar siempre un objetivo común. No es la preocupación, no es lo importante competir, sino ellos van a entender que lo principal es alcanzar el objetivo que usted está planteando en la estrategia. También, como ya dijimos, y es importante redundar en esto, fomenta valores, ¿no? Sí o sí fomenta valores. Cuando hay colaboración, cuando empieza el trato entre estudiantes, se conocen, ríen, hablan, conocen de dónde vienen, sus casas, su papá en qué trabaja, por lo tanto, y hay mayor comprensión en algunas actitudes. Por lo tanto, sí o sí se fomenta valores, ¿no? Solidarios, porque está ayudando uno al otro, yo haré esto. Empatía, si alguien no tiene un material, si lo ve triste con un problema, entonces hay un verdadero trabajo en equipo. Y si todo esto se cumple, si basamos esto en la colaboración, todos seguimos un objetivo, practicamos y fortalecemos valores, evidentemente va a promover sí o sí la inclusión. No va a haber ya aquel escoger quién sabe menos, quién sabe más, eh, o quién no puede, él no nos sirve, él no sabe, no hace nada, es flojo. Vamos a promover inclusión porque todos los jugadores o todos los estudiantes van a tener un rol. Él va a dibujar, él va a ir a exponer, nosotros hagamos esto, ustedes pueden pintar esto. Entonces, todos tienen la capacidad de aportar en esta estrategia para alcanzar el objetivo común. Por lo tanto, al final de la actividad, todos se van a sentir importantes, todos van a sentir que han aportado en la consecución del objetivo común.
Evidentemente son cosas muy básicas, muy lógicas, pero si nosotros reflexionamos, se nos hace muchas veces complicado. A veces hacemos juegos, pero no logramos alcanzar este nivel, ¿no? A veces es para problema o a veces se ha quedado en el medio, no nos han entendido. Por lo tanto, es importante el paso primero, que es la planificación del docente, cosa que se pueda alcanzar todas estas situaciones. Ahora, beneficios educativos, ¿no? Hemos tratado de plantearlo seguramente en el modelo educativo, donde está la parte emocional o socioemocional, las cognitivas y lo más importante, el aprendizaje significativo. Cuando hablamos de desarrollo socioemocional, estamos hablando de las emociones enlazadas pues a la sociedad, ¿no? Al contexto en que está dándose esta actividad. Por lo tanto, cuando hablamos de ayudar a gestionar emociones, si usted ha leído licenciada Mendoza, está abierto su micrófono. Licenciado Johnny, por favor, muy amable. Cuando hablamos de gestionar emociones, es un tema básico que se da desde inicial, ¿no? Les decía, por favor, colegas, me parece increíble que a esta altura de nuestra vida podamos estar observando y tratando como si fueran ustedes estudiantes. Por favor, apaguen los micrófonos. Licenciata Janet Choque, no sé si su niño tal vez está ahí hurgando la pizarra. Por favor, yo creo que es tiempo de poder concentrarnos más, ¿no? En lo que es el examen de ascenso. Y eso es con atención, por favor. Entonces, cuando decía de gestionar emociones, ¿qué significa esta palabra de gestionar emociones? Si usted ha leído el compendio de primaria y también la parte de inicial, da mucha importancia a lo que es gestión de emociones. Cuando hablamos de gestionar emociones, estamos hablando de que nosotros debemos apoyar, debemos fortalecer la capacidad que tiene el niño para poder controlar lo que siente, que no siempre esté llorando, que aquel niño que siempre está con ira, no está controlando sus emociones porque lo está transmitiendo, sin importar el contexto, sin importar si hace daño a una persona, sin importar si lastima a un compañerito. Hay una debilidad en la gestión de emociones. Por lo tanto, hay estrategias muy interesantes en los compendios de Profocon, también he visto en inicial, sobre gestión de emociones, que tal vez si quieren ampliar la información podrían leerlo, ¿no? Pero cuando hablamos de gestión de emociones, estamos hablando a que el niño aprende, fortalece la capacidad de poder controlar lo que está sintiendo, ¿no? Si bien es ira, poder controlar y decir, no, si hago esto no lo golpearé. Si tengo ganas de llorar, no lloraré porque es un hecho que no vale la pena. Entonces está gestionando emociones. Y cuando el niño aprende a gestionar sus emociones, aprende a controlar sus emociones, va a ser mucho más fácil resolver los conflictos. No va a ir directamente a empujarlo, sino va a aprender a controlar y poder comunicarse o avisar al profesor. ¿No? Entonces, esta parte del juego cooperativo hace eso, pues, ¿no? En ese grupo se van conociendo quién es el que ríe mucho, quién es el que se enoja rápidamente, quién es el que quiere llorar cuando le dicen algo. Y cuando empiezan a gestionar sus emociones y a ser tolerante con las emociones de otras personas, va a ser mucho más fácil ser empáticos y poder adquirir la capacidad de comunicarse con su compañero o bien con la maestra o el maestro para poder resolver conflictos, ¿no? Y también una base fundamental en lo que es la ley de prevención de violencia en redes educativas. También hay un párrafo dedicado a esta parte de la gestión de emociones en la resolución de conflictos. También, sí o sí, ¿no? Si estamos en la escuela, aplicamos un juego, es netamente pedagógico. Por lo tanto, va a reforzar sí o sí la parte cognitiva.
¿Por qué? Porque hemos visto que lo va a ir encontrando por descubrimiento. Es una pedagogía activa, donde un estudiante va a ir formulando, va a ir encontrando estrategias, va a descubrir, por lo tanto, va a ser creativo en lo que tiene que hacer para resolver problemas y lo más importante, va a fortalecer la seguridad de que en la próxima tome decisiones válidas. Muchos estudiantes saben la respuesta correcta, pero muchas veces tienen miedo a manifestarlas porque no tienen la seguridad de estar en lo correcto. Y eso, esa duda es muchas veces que el niño no tome decisiones en la evaluación, en el problema o en sus comportamientos. Por lo tanto, también va a ir a fortalecer todo esto y lo más importante, el pensamiento estratégico, ¿no? El de decir, si hago esto, va a pasar esto, si hago esto, creo que es la manera de hacerlo. Entonces busca, se diseña, gestiona sus emociones antes de actuar, lo piensa, estrategia y luego lo ejecuta. Y el aprendizaje significativo, evidentemente, ¿no? Va a ser significativo, ¿por qué? Porque él lo está haciendo, él está descubriendo, él está tomando situaciones que conoce y le agradan. Por lo tanto, significa algo para él. Licen- Licenciada Nelly, por favor, su micrófono está abierto. Gracias. Licenciada Ángela, Nelly, por favor, su micrófono. Sí, pues estaban hablando, estamos en el grupo, con estos jugamos, con estos, no es tan fuertes, fuertes, estaban hablando, ya Licenciada saben. Nelly, por favor. Ya, entonces le decía, ¿no? Cuando es significativo, cuando están aprendiendo lo que a ellos les interesa, entonces va a facilitar sí o sí la aprehensión del conocimiento, porque lo están haciendo de manera distensada, pues lúdica, se motivan, por lo tanto, ellos mismos van a buscar las estrategias por sí solos, porque están, ya están con la curiosidad, ya están con la motivación de alcanzar el objetivo. Para el rol del docente. Pero Dios, no, sí. A ver, cochino. A ver, mil disculpas, coleguitas. Bueno. Licenciado Ismael está con micrófono abierto. Bueno, yo creo que nadie más. Mm. Licenciado Edgar está con su micrófono abierto, por favor. Está fallando un poco esta. Yo pensé que era mi falla ayer mía, pero cuando inhabilité los micrófonos también eh, se habilitó que nadie entre a la sala, ¿no? O yo me habré equivocado, no sé, la verdad. Por eso me aconsejaron que no lo haga. Bueno, mil disculpas, coleguitas, la verdad. Yo también estoy penando con esto. Bueno, vamos a iniciar nuevamente, ¿ya? Mil disculpas. Entonces les decía que para el tema del rol docente va a ser muy importante, y esto también lo dice la ley educativa, pues, ¿no? Que ya debemos dejar de pensar que somos los dueños de la verdad, ¿no? De ser los únicos que podamos hablar, sugerir, escapar del error. Es muchas veces importante reconocer si nos hemos equivocado, una suma, una cesta, porque es importante que los niños entiendan que el error también forma parte del conocimiento. Por lo tanto, el maestro debe actuar sí o sí como guía y facilitador, no ejecutor, ¿no? Guía y facilitador, ¿no? Y debe diseñar problemas, dinámicas, juegos que sí o sí promuevan la cooperación. Y lo más importante dice que es reflexionar, no solo, ¿no? Con los estudiantes. Este es pues el momento de la valoración, ¿no? Que tanto se habla en la planificación, en donde es importante que reflexionemos los procesos con los estudiantes y los valoremos.
sobre todo lo que hemos hecho, qué hemos aprendido, qué ha faltado, qué podemos cambiar. Es el momento de la valoración, donde el niño valore lo que ha hecho y lo más importante, valide la parte de la práctica, la teoría, ¿no? Que han aprendido algo. Y eso les va a llevar al siguiente paso, que es la producción, encontrando todo lo que han hecho, valorando todo lo que han conseguido y lo puedan presentar como un producto. Entonces es importante, no solamente es ya en una sola dirección, es importante que hagamos eso con los estudiantes, ¿no? Porque ellos tienen que ser parte de todo esto. Algunos ejemplos de juegos cooperativos que también plantea esta autora, evidentemente no está esto en las diapositivas, pero sí está en el resto del libro. Ella plantea, por ejemplo, juegos de construcción colectiva, ¿no? Es colectivo, siempre es el total, ¿no? Ella plantea, por ejemplo, más rompecabezas, ¿no? O si no hay un rompecabezas muy grande, tal vez dividirlo por parte, buscar desafíos, pero sí o sí tiene que haber un desafío donde juntos tengan que alcanzar el objetivo dado, ¿sí? Y bueno, aquí está un dibujito que muestra todo eso de forma muy clara. El juego de rol cooperativo, ¿no? Donde los estudiantes asumen sus roles complementarios para lograr una meta. Vos vas a ser arquero, vos vas a ser delantero, o si juegan algo de historia, vos vas a ser Simón Bolívar, pero todos tienen un juego de rol donde hagan entender que si falta uno, va a ser más difícil conseguir el objetivo. Entonces todos participan, todos se sienten útiles, todos se sienten capaces de aportar al trabajo grupal, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de juegos. También otro juego es y esto también está planteado en lo que es el protocolo de prevención de violencia, las dinámicas o juegos, estrategias que nos ayuden a fortalecer la capacidad de resolver problemas y conflictos. ¿No? Entonces va a ser muy importante, miren, aquí está algo que hemos hablado ya en el libro de Ojos de Niños, donde los niños tienen que ser tomadas en cuenta, lo que piensan, lo que sienten, lo que saben. Un reglamento interno de una escuela no puede ser solamente dada por un grupo de la comunidad educativa. Tendría que identificarse lo que piensan los niños ante eso. Evidentemente, algunos no están en edad todavía de poder debatir, pero se puede hacer un diagnóstico de saber cómo ellos, con qué punto de vista ven algunas situaciones de los reglamentos. Porque muchas veces las reglas que imponemos, muchas veces los adultos, son los que provocan los conflictos en los niños. Entonces se dice aquí que tenemos que aprender nosotros a hacer estrategias para que los niños fortalezcan su capacidad de análisis, que sepan decir no, y yo no estoy de acuerdo con esto, puede ser esto, sugerir, porque ellos tienen que aprender a identificar lo que está pasando en su mundo, ¿no? ¿Qué pasa en situación real? Su visión de ellos. Imagínense, por ejemplo, como papás, y eso también vamos a ver mucho en neuroeducación. Yo como papá, un día domingo, lo cambio a mi hijito, bien simpático, limpiecito, lo llevo al parque. Y en el parque, ¿qué le digo? No te ensucies, sentate, no juegues. En el parque muchas veces hacemos eso. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento de adulto es más importante mantener la compostura, que esté limpiecito, que no asume el pantalón nuevito que le he comprado. Pero en la visión del niño está pues otro pensamiento. Si hay toboganes, allá hay pasto, allá hay tierra, ¿por qué no puedo jugar con eso? Y eso causa conflicto, el niño se enoja y nosotros lo castigamos. Y muchas veces esa situación pasa dentro del colegio. Por lo tanto, los niños, mediante su participación como docente, tienen que ser capaces de identificar, analizar los problemas y lo más importante, que ellos también puedan sugerir soluciones a estos problemas, ya sean reales o simuladas en el juego, pero que tengan la capacidad de poder vertir su visión propia para que ellos puedan también ser partícipes de la solución de problemas. Porque no puede ser que la escuela o los adultos impongamos reglas y también seamos los que castigamos solamente. Ellos tienen que obedecer, ¿no? Me castigó, hice mal y nada más.
Entonces tiene que ser más participativo. Los juegos de cooperación, entonces, como pensamiento, como estrategia, plantea esa democracia escolar que habla Toulouse en su ¿No has libro Juegos dejado? del Niño, ¿no? Que No. todos seamos capaces de formular estrategias, también soluciones y sobre todo eliminar esa manía de decir, vos has perdido, vos has ganado, eres mal estudiante, buen estudiante, vos mal criado, vos estás bien educado, vos eres mentiroso, vos eres mal hablado. Esas situaciones también son las que van a identificar qué tan alto ha llegado un colegio para poder luchar contra la discriminación y la violencia dentro del colegio o la escuela. Son situaciones seguramente que lo hemos leído muchas veces, ya desde la ley 1560 se habla de juegos cooperativos o estrategias lúdicas, como llamaban ellos, pero habríamos que ver como análisis personal, como maestro o maestra, de ver cuánto hemos avanzado en la aplicación de juegos. Si hemos solamente hecho el juego, han jugado, pero ¿qué hemos alcanzado? Hemos alcanzado un conocimiento, hemos alcanzado fortalecer valores, hemos logrado que el curso esté más unido. Habríamos que ver esos criterios de evaluación también nosotros para poder reorganizar, poder dar una nueva visión a la planificación que estamos dando como maestros en la aplicación de estrategias lúdicas. No, entonces, en todo caso, el examen de ascenso en este tema de los textos son más reflexivos, por lo tanto, tendrían que comprender e enlazar algunas situaciones con la ley 070, ¿no? Conflictos está en la ley, prevención de violencia, ¿no? Juegos cooperativos están las estrategias en lo que es la producción, en lo que es también la práctica. Por lo tanto, son cosas que están yendo a fortalecer y como debe ser, pues, ¿no? Tratando de justificar, tratando de consolidar la aplicación de la ley 070. Les repito nuevamente, en este tipo de exámenes no vaya a debatir, usted tiene que colocar la respuesta que está, que va a leer en los libros o que está escuchando en las exposiciones, ¿verdad? Entonces, no tengo más nada más, colegas. Ahí acaban los textos. Tenemos un tiempito de unos 10 minutos. No sé si alguien quiera compartir, sugerir, ampliar informaciones o preguntarte algunas situaciones que no han quedado claro. Estamos prestos para eso. Ahora sí puede abrir el micrófono, pues, colegas. Ahora podemos hablar. A ver, no quisiera que estemos como... ¿cómo podemos gestionar las emociones de ira? Me dice la colega. Les voy a pasar un enlace de algunos textos que estaban para el nivel inicial el año pasado, donde hay buenas estrategias, ¿no? No sé si este año voy a dar los cursos para iniciar, pero en forma separada, y ahí voy a tener los libros, pero voy a compartir con ustedes para que lo puedan ver. Pero algunas situaciones de gestionar emociones es el tema siempre, pues, ¿no? Del trabajo conjunto. Muchas veces los niños no pueden controlar sus emociones porque dentro de la casa tal vez son mimados, son hijos únicos, por lo tanto la parte de socialización, la parte de estar con un grupo de personas diferente a la que está acostumbrada, son las raíces principal de no poder controlar emociones, ¿no? Porque él sabe que si llorando le van a hacer caso, o si sabe, o muchas veces vemos en la calle, ¿no? Niños que están empujando a la mamá, niños que hacen su berrinche, por lo tanto, son niños que están con debilidad en la parte de socializar, de poder estar con el grupo. Entonces, cuando hablamos de juegos cooperativos, en este caso, otras estrategias donde tenga la necesidad de acudir a un grupo de estudiantes o de sentirse comprometido con otras personas, sí o sí va a ir gestionando las emociones. Y esto es natural, pues, ¿no? La gestión de emociones, inclusive a muchas personas hasta la mayoría de edad nos cuesta todavía gestionar emociones, ¿no? Nos enojamos muy rápido o somos muy sensibles, ya estamos llorando por cualquier cosa. Por lo tanto, es un proceso que seguramente no va a terminar tal vez nunca, porque siempre a veces volvemos atrás, ¿no? Estamos ya mayorcitos y pareciera que volvemos a ser niños, todo nos molesta, todo queremos llorar. Por lo tanto, la gestión de emociones es pues un trabajo constante en las personas. Pero la diferencia es de que si el niño desde muy temprana edad aprende a conocer diferentes personalidades, diferentes caracteres, aprende a tolerar, aprende a
a ser más tolerante, por lo tanto va a gestionar de mejor manera sus emociones, ¿no? Ya que el niño que no va a tener esta oportunidad de poder trabajar grupalmente, siempre solito, siempre en su casa, siempre con la mamá, le va a ser seguramente mucho más difícil complementarse en lo que es el contexto social. No sé si he respondido la pregunta, pero bueno, voy a compartir algunos textos con ustedes, ¿sí? No sé, ¿qué más podemos hablar? A ver, pregunten. Podemos tal vez también complementar alguna información. Estamos aquí todos para poder aprender, ¿no? Bueno, Lices, a ver, no hay nada. Mm, bueno, coleguitas, esto me recuerda a los días de pandemia, ¿no? Nadie hablaba. Chicos, están ahí, siguen vivos y nadie contestaba, ¿no? Bueno, coleguitas, entonces, pues por esta vez estamos acabando unos 10 minutos antes o 5 minutos antes. Mañana vamos a estar estamos siguiendo la biografía del año pasado, ¿ya? Entonces vamos a empezar mañana con la ley de la madre tierra, no es muy larga, y luego estamos con leer y escribir. Lo vamos a dejar casi para el final el tema de lo que es neuroeducación, que voy a, quisiera, ¿no? O voy a tratar de hacerlo capítulo por capítulo, ¿no? Porque a veces la academia tiene su estrategia de hacerlo todo una sola sesión, pero quisiera ampliar cada capítulo para que cuando salga la biografía oficial del ministerio ya podamos tal vez ya tener una Licenciado, una base consulta. para que podamos ya hacer los quizzes. Dígame, licenciado, perdón. Licenciado, una consulta. Dígame, lo escucho, licenciado. Dígame. No lo escucho muy bien. ¿Alguien está hablando o no logro copiarle? A ver, me están escribiendo, me parece. Ah, y las grabaciones, no sé si me preguntaban eso. Eh, eh, este Zoom es de la cadena de Emprender. Hoy día estábamos con la licenciada y no sale la opción de transmitir por YouTube. Pero yo lo he grabado y ya le mandé el enlace a la licenciada, que está guardado en mi Drive. Le mandé el enlace. Voy a preguntarlo cuándo lo va a compartir con ustedes. Esta sesión te lo estoy grabando, por lo tanto también lo voy a subir en